a empezar la sesión, ¿te parece? Vale, vale. Déjame poner el, ¿cómo se llama esto? El temporizador para llevar una idea del tiempo que llevamos. Listo, bro. Por casualidad estás viendo mi pantalla. Por Zoom, no, ¿verdad? Creo que no. No, no, en el momento no. Vamos a compartirte la pantalla con tu formulario. ¿Ahora sí? Listo, Perfecto, me ahora parece sí. perfecto. Este, quería comenzar haciéndote, debido al formulario, tenía ciertas preguntas que me surgen al momento de plantear cómo abordar esta sesión, ¿no? Y la principal, Omar, la principal pregunta que te quiero hacer es ¿por qué quieres hacer trading? ¿Cuál es tu idea con respecto al negocio del trading y qué esperas sacar del negocio o la industria del trading? Bueno, inicialmente, como a todos nos venden la idea, pues realmente volverse uno millonario de la noche a la mañana, ¿no? Esa era la idea que me vendieron al principio. ¿Ok? Poco a poco me fui formando, aprendiendo, pues ya llevo lo que hice en el formulario, Ujú, aproximadamente 6 meses y ahora deseo hacer trading porque después de que realmente supe que estaba haciendo, es algo que me apasiona, ¿sí? Es algo que me apasiona mucho. eh, en cuanto a lo fundamental, cada día que aprendo, como que me llena y me ujú. nace más que aprenderlo. Realmente en estos momentos el que el mercado me dé dinero Tu no prioridad. es como para mí la prioridad, ¿sí? Ya lo veo como algo secundario. Entonces, eh, me gusta el trading y quiero hacer trading es porque lo adapté como mi estilo de vida, ¿sí? Es como lo que me gusta, como lo que más me llena hacer y me apasiona. Realmente es por eso. Sí, al final termina siendo el acercamiento que tienes tú en este momento, esa idea que estás mencionando ahorita es muy efectiva, puesto es como cuando alguien empieza a estudiar cualquier carrera, ¿no? En cualquier ámbito de estudio, por lo menos odontología, y tú comienzas estudiando odontología no porque estás pensando en facturar, o sea, tú comienzas a estudiar odontología porque te gusta la odontología, o porque piensas que te gusta la odontología, ¿no? O estás estudiando física o estudios internacionales y políticos porque eso es lo que te gusta. Posteriormente piensas en cómo le vas a sacar una factura a eso, pero al principio uno escoge su carrera universitaria en la mayoría de los casos, me atrevo a decir, porque sencillamente uno tiene la idea de que eso puede llegar a gustarte, ¿no? Que puedes llegar a sentirte cómodo con eso. Y ya la remuneración viene posterior a ello. ¿Por qué te hago esa pregunta? ¿No? Porque es que en cierto de los puntos que me colocas acá, estamos hablando de definir de qué es de qué es la consistencia o que te gustaría llegar a tener cierta consistencia, te encuentras en un momento en el que tú sientes que estás en un nivel de incompetencia consistente y la primera parte del formulario me estás mencionando que en esta sesión sin duda alguna te permitirá tener un conocimiento sobre tu propio proceso como trader y también me gustaría abordar cuál es tu proceso. Cuando tú dices tu proceso, Omar, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, eh, en el tiempo que llevo, pues he crecido realmente Ujú. eh, aprendiendo a manejar un poco los fundamentales. Eso es gracias a vos. Y gráficamente, pues tengo pues una estrategia elaborada. No manejo como tal directamente una bitácora, pero ha habido un pequeño problema ahí dentro de lo que yo llamo mi proceso, es la estructura. La estructura en los gráficos es algo que a mí me ha, me ha chocado mucho. ¿Te ¿Sí? cuesta? Entonces, estamos en un modelo de compra de hacedores de mercado, lo llevo bien, y llego al punto donde nos encontramos que ese modelo de compra de hacedores del mercado va a cambiar a modelo de venta, y ahí es donde yo me choco. Claro, claro. Entonces, en los puntos donde el mercado, ya en el modelo de venta de hacedores del mercado, pues está haciendo el pullback, Ujú. yo considero pues que ya está haciendo el nuevo impulso. Ok. Entonces, es ahí donde estoy errando. Y te comentaba ya abajo en el formulario, en cuanto a la psicología,
ahí es donde pierdo pues impulsivamente, porque por el miedo de perder, digamos, el movimiento de impulso, que por lo general son movimientos larguísimos o pues de buenos speeds, entonces por ese miedo a veces impulsivo, entonces entro así. Claro, no, lo entiendo. Entiendo por completo lo que estás diciendo, pues al final de la jornada, bueno, primero no la podemos ganar todas, ¿no, Omar? O sea, no podemos pensar de que como tenemos el modelo de compra de hacedores de mercado activo y lo podemos identificar, obviamente que no vamos a ganar todas las posiciones que vamos a colocar allí. Sobre todo cuando estamos hablando de pasar de un modelo de compra a un modelo de venta o viceversa, ¿no? Cuando hay un cambio de modelo de compra, cuando hay un cambio de modelo de hacedores de mercado al otro modelo de hacedores de mercado para lograr terminar la estructura, esos suelos y esos techos, ¿no? Intentar cazar un suelo o intentar cazar un techo al final de la jornada se hace muy difícil y no hay ningún tipo de problema con respecto a no cazarlo. O sea, no necesariamente tienes que cazar el suelo, no necesariamente tienes que cazar el techo para lograr apalancarte en una tendencia o en la próxima tendencia, porque es que sencillamente no podemos llegar a saber, y eso hay que saberlo de antemano, no podemos llegar a saber que nos estamos topando con un techo, con un suelo, antes de que el techo del suelo ocurra, ¿cierto? Normalmente lo podemos saber después, cuando ya nos alejamos del techo, cuando ya hubo un quiebre, por lo menos estamos en un modelo de compra hace horas de mercado, la tendencia va subiendo, posteriormente tenemos un retroceso, ese retroceso nos quiebra un swing low, luego que nos quiebra un swing low tenemos un pullback, posteriormente ese pullback nos está generando una especie de nivel invertido y nosotros nos podemos apalancar en ese nivel invertido a la baja, pero en muchos de los casos simplemente podemos leer un fundamento, podemos, qué sé yo, interpretar una cierta data de cierta forma, pero sencillamente el mercado no lo interpreta de esa manera y en vez de apalancarnos a la baja, que es lo que nos estaría diciendo la gráfica, nos apalancamos al alza, pensando que, bueno, vamos a seguir subiendo en el modelo de compras de horas de mercado. Y en muchos de los casos, o en varios casos, puede que eso no suceda así. Lo importante ya es manejar el riesgo. Sí, lo importante en cada una de las entradas de las cuales no tenemos certeza a nivel de lo que puede llegar a pasar, es sencillamente poder manejar el riesgo, porque hay que entender de que cuando tú colocas una posición en el mercado, esa posición ya no es tuya, esa posición es del mercado, ese dinero está en el mercado y ese dinero como está en el mercado va a depender en tanto y en cuanto de ti poderte beneficiar de ello con tu primera zona de confluencia, segunda zona de confluencia y tercera zona de confluencia. Pero si lo pierdes, va a depender también de ti saber cuánto estás perdiendo por posición. Entonces, esto que me mencionas acá en el según tu criterio, qué categoría se aplica mejor a ti, la incompetencia consistente, digamos que vamos a poder alcanzar esa consistencia, porque normalmente nosotros hablamos de consistencia cuando tenemos un resultado, ¿cierto? O sea, lo he mencionado en otra de las sesiones, en otra de estas sesiones uno a uno, en el que tenemos un ejemplo del señor Carlos, y entonces señor Carlos, nosotros decimos que él es consistente porque él siempre tiene resultado X. Y como Carlos todos los días tiene resultado X, o la mayoría de los días tiene resultado X, entonces sencillamente decimos que él es consistente. Pero es que resulta que no es así. Carlos no es consistente por tener un resultado. Carlos es consistente porque él tiene un proceso que lo lleva a un resultado. ¿Sí? Nosotros somos consistentes si tenemos algo con qué ser consistentes. Si tenemos, o sea, es como el tema del patrón de falso quiebre, ¿no? Este patrón de entrada que utilizo yo en términos gráficos. Para que exista un patrón de falso quiebre, primero tiene que existir algo que tenga que ser quebrado. En el caso de la consistencia, nosotros necesitamos tener algo en base a lo cual ser consistentes y no es el resultado, es el proceso. Es como nosotros ejecutamos todos los días consistentemente, repetitivamente, inclusive hasta fractálicamente, todos los días ejecutamos el mismo proceso. Así es como vamos evolucionando de la incompetencia consistente a la competencia inconsistente y de la competencia inconsistente a lo que todos queremos, que es la ejecución intuitiva. Al final, cómo tú vayas desarrollando cada uno de los pasos a lo largo de tu plan de trading, a lo largo de tu estrategia, es que tú vas a poder lograr esa consistencia. Eso no te lo voy a poder dar yo, me gustaría podértelo dar, ¿no? Me gustaría poderle dar a todos los que me preguntan como cómo logramos ser consistentes, por lo menos esta pregunta, ¿no? ¿Qué te gustaría lograr en el corto plazo? La mayoría escoge ser consistente. O sea, y a mí me gustaría como, mira, el secreto de la consistencia es este, pero en realidad el secreto de la consistencia
O sea, no hay como un solo pago, no es como algo que tú pagas una vez y ya eres consistente. El secreto de la consistencia o la alícuota para tener la consistencia, la cuota que tú tienes que pagar para tener la consistencia es hacerlo todos los días sin fallar, sin fallar. Saber qué es lo que tienes que hacer sin fallar, porque cuando fallas entonces ya pierdes la consistencia, ya no estás ejecutando el protocolo que te lleva al resultado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ese protocolo y por eso te pregunto, ¿cuál es el método evaluativo, ¿no? El método a nivel de evaluación. Porque tú me pones acá My Forex Book. Y eso está bien que evalúes tu performance de esa forma. Pero también hay que entender que esa evaluación nosotros tenemos que hacerla un poquito más rigurosa, no solamente con tener la data allí, sino tenemos que hacerla rigurosa. Es decir, tienes un año y 10 meses, ¿cierto? Mi pregunta sería para ti, en este momento que tienes un año y 10 meses, si tú sientes que has recibido la renta o la utilidad que te gustaría haber recibido por el dinero colocado en el mercado. O sea, ¿te sientes satisfecho en este momento con eso? ¿O quisieras mejorarlo quizás? No mejorarlo, mejorarlo, claramente. Ok, y si lo quieres mejorar, la única forma de poderlo mejorar es saber cuál ha sido el ratio, el ratio beneficio-pérdida que ha devengado tu sistema. En este momento, ¿tú Sí. tienes ese dato? No, Entonces tenemos que comenzar por saber, es decir, si tú quieres saber, por casualidad tienes hijos, no, 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 tienes sobrinos, algo así. no tampoco. No, tampoco. Bueno, pero en algún momento tú estuviste en el colegio y en el colegio tú veías varias materias, veías matemática, veías biología, veías ciencias de no sé qué cosa, veías no sé qué broma, ortografía, caligrafía, tal y qué sé yo. Y al final del año te daban a ti una especie de currículo, ¿no? En el que decía, bueno, en matemática Omar sacó tanto, en educación física sacó tanto. Entonces tu mamá te evaluaba y veía, verga, mira, en matemática no te fue tan bien, entonces qué sé yo, quizás te pusiera un profesor de matemática para atacar ese fallo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestro fallo en trading en orden de poder atacarlo. Y la única forma que podemos tener hacer eso es si tenemos una metodología para evaluarnos a nosotros mismos y saber qué es lo que estamos evaluando, ¿no? Porque de nada vale con, por ejemplo, tener My Forex Book y sencillamente tenerlo por tenerlo y ya, ¿no? Sino saber qué es lo que nos está diciendo eso, cuál es nuestro performance diario, cuánto riesgo estamos colocando por posición, cuánto estamos perdiendo cuando hay una tendencia definida versus cuánto estamos perdiendo cuando asumimos posiciones en un pullback o cuánto estamos ganando en cada uno de los pullbacks o si estamos ganando o perdiendo más de la cuenta en este caso, ¿no? Porque en muchos de los casos, y algo que tú me colocas acá, que es que, a ver, mi carrera, conocer más a fondo, hacer obra, no, mejorar mi estilo, hay una parte en la que me colocas que no recuerdo dónde está, que habla sobre, quizás lo puedo buscar acá, sí. Habla sobre, ya, ganancias, ganadoras. Aquí está, ¿no? Según la pregunta anterior, define de forma específica aquello que te gustaría lograr en el corto plazo. Y tú me dices acá, como indiqué anteriormente, me gustaría ser más consistente, pues es un pilar que encierra el tener menos operaciones perdedoras y tener más operaciones ganadoras. Y eso no es totalmente cierto. Te voy a explicar por qué. Si tú colocas 10 posiciones en el mercado y esas 10 posiciones pierdes 6 y ganas 4, coño, tú dirás, verga, perdí el 60% y gané el 40%. Pero si de esas 6 tú pierdes $1 y de esas 4 tú ganas $2, de las 6 Sí, posiciones perdiste $6. el riesgo-beneficio. Sí, eso lo entiendo. Entonces, Por lo general trato de hacer, pues, la operación que coloco, riesgo-beneficio 3-1. correcto, Eso sí lo entiendo. correcto. Y no solamente hay que involucrar eso, sino hay que saber si nuestro sistema nos está dando las entradas precisas y óptimas para que esos riesgos-beneficios nos estén en efecto beneficiando. Porque en muchos de los casos podemos apuntar 4-1, 5-1, 3-1, pero eso no quiere decir que necesariamente eso se vaya a dar, porque quizás no estamos entrando en el momento que tenemos que entrar. Entonces tenemos que saber, y fíjate lo que estoy hablando, ¿no? Quizás sea esto, puede ser que sea aquello, o podemos evaluar esto otro, porque es que sencillamente en el largo plazo verga, si no tenemos la data del sistema, si no tenemos cómo nos ha ido,
entonces muy poco nos podemos ayudar nosotros mismos al momento de perfeccionar. Siempre vamos a estar buscando como, bueno, esto no me funciona porque en las últimas posiciones he salido perdedor. Vamos a probar con esto otro. Pero en realidad no tenemos una base de data grande, no tenemos unas 300 posiciones, 250 posiciones con el mismo protocolo, con el mismo sistema, cumpliendo los mismos pasos de manera rigurosa todos los días por 3 meses, colocando 3 posiciones al día, por ejemplo. Y luego evalúas el performance de ese sistema. Porque, repito, hay cosas que tú me colocas acá, ¿no? Que es que quieres lograr con el trading, superarme en aras de buscar ser siempre mejor en algo que te encanta. Y la única forma que tú sabes que tú sabes que eres mejor es si sabes en dónde estás en este momento y de dónde vienes. Y en trading eso es muy fácil de perder. O sea, quizás porque sabemos un poquito más, quizás porque entendemos un poquito más, quizás porque ahora manejamos ciertos fundamentales y ciertos conceptos, pensamos que nos está yendo mejor. Pero a nivel de dinero, cuando empezamos a ver la cuenta y la cuenta no te está devengando a ti las horas que tienes sentado viendo videos del CryptoPana, entonces es cuando nos empezamos a preguntar como, ok, coño, ¿esto vale la pena? Porque al final esto es un negocio, ¿me entiendes? Al final la idea de esto saca utilidad. Si nosotros mismos no sacamos utilidad, de nada vale todas las horas dentro de la pantalla, ¿sí? Porque si bien tenemos una pasión, que es el mercado, que nos gusta, que nos llama la atención, al final de la jornada también hay que ser bastante sincero y todos estamos en esto por dinero. Ese viene siendo el propósito ulterior. O sea, nadie está dentro del trading porque, coño, qué fino saber de esto. Habrá quienes sí. Por mi parte, yo no. Por mi parte, fino, me gusta, pero obviamente que estoy aquí por el dinero. Obviamente que yo hago trading por el dinero, porque devenga dinero y porque pierdo también, ¿no? Porque es un sistema de apuestas. ¿Se entiende? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. A ver, por acá tenía otros comentarios. Ya, déjame sacar mis noticas, que yo hago noticas acá a la par. Ok, ¿no? Porque, ok, el tema al principio, cuando estábamos hablando me permite resolver algunas dudas que tengo al respecto al proceso de fundamentos y cómo hacer las cosas bien. Entonces me gustaría también ahondar sobre este tema que tienes acá sobre las dudas, ¿no? ¿Cuáles son esas dudas que tienes con respecto al tema de fundamentos, con respecto al tema del acercamiento, etcétera, etcétera? Bueno, pues lo que te venía diciendo ahorita, ya tengo pues una estrategia para, para el gráfico, ¿sí? Para la hora de, de sentarme frente a la gráfica y tratar de tener el proceso de análisis a la gráfica, ¿sí? Entonces esa estrategia ya la tengo, como he tratado de colocarle ya algo como para poder mejorar lo que te vengo diciendo de la estructura, así pues obviamente, pues como no lo puedo hacer aún intuitivamente y solo con la vista, trato de marcarlo todo. Claro, claro, claro. Eso está bien, eso no hay ningún problema. Gráficamente, entonces por ese lado lo quiero dejar quieto y en este momento pues me quiero enfocar mucho en los fundamentos, Ok, ¿sí? ok. Y la verdad me gustaría saber, no sé, un consejo tuyo de libros, páginas o cosas así donde yo pueda aprender lo mejor posible sobre Entiendo. estos temas de fundamentos, ¿sí? Y pues más que todo también del oro, porque soy En el mercado de commodity. el mercado de commodities, pero mi operativa solamente la manejo en el oro, en Ok, el oro. ok. ¿Por qué? ¿Por qué en el oro? Me da curiosidad. ¿Por qué en el oro? No, no sé, siempre, o sea, siento como la conexión con el par, por decirlo así, no sé, me siento más Me gusta. a gusto siempre, más allá de que es uno de los más eh, volátiles, y le da a uno muchos pits, más allá de eso siento, no sé, como un sentido de propiedad con Ok, el ok, par. te entiendo, te entiendo. No sé si ya te viste, ahorita estás viendo acá el canal de YouTube, los videos que tengo arriba. No sé si te viste estas últimas sesiones que coloqué aquí hace unos 3 4 días atrás, ¿no? Que cuáles son los fundamentales del mercado actual, análisis fundamental y trading de fundamentos, que fue otro CryptoPana
otro compañero que sencillamente decidió, así como tú, sumarse a estas sesiones uno a uno y hablamos de trading fundamental, ¿no? Te iba a preguntar, por cierto, bueno, si no te los has visto, te recomiendo que te los veas, pues ahí hablo varias de las cosas que te voy a mencionar aquí, también las menciono allá. Solamente que el compañero está en el Sí, mercado Forex. Él está en el mercado Forex y tú estás en el mercado de commodities, ¿cierto? Las premisas son de distintas, los Forex, sí. fundamentos son distintos, ¿no? Siendo eso así, tenemos que entender que Política monetaria versus política monetaria. sí, ese es el mercado Forex. Eso sencillamente es el mercado Forex. Cuando estamos hablando del oro, tenemos que entender entonces de riesgo, ¿cierto? El mercado de commodities, sobre todo el mercado del oro, es un mercado que habla de riesgo. Es un mercado que utilizamos, puesto el oro es una reserva de valor histórica, ¿cierto? No como Bitcoin, que bueno, que se dice que es reserva de valor, pero el oro en efecto es reserva de valor. Y se ha comprobado a lo largo de la historia cuando los activos de renta variable, que son el SP500 o las compañías del SP500, todo lo que compone el índice de Standard Poor's 500, todo lo que compone el Dow Jones Industriales, el Nasdaq 100 o el IBEX 35 en España, el CAC 40 en Francia, el DAX en Alemania, etcétera, etcétera, cuando todos esos instrumentos de inversión están devengando un interés negativo, es decir, están bajando, normalmente tenemos a los commodities subiendo, ¿cierto? Entonces, esa es la correlación más básica que podemos evaluar a nivel de fundamental y a nivel de intramercado con respecto a los commodities versus ¿cómo se llama esto? Versus los mercados de renta variable. Solamente que hay situaciones excepcionales, como la que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Como la que ocurrió cuando empezó la bajada de la crisis del coronavirus, vamos a llamarlo de esa manera, en la que sencillamente todo cayó. Cayó oro, cayó Bitcoin, cayó SP500, cayó la plata, cayó el crudo a precio negativo, cayó absolutamente todo. Entonces, Todo. el análisis fundamental, hay que entender la base, el análisis fundamental es que no es conceptual, es contextual, Contexto. Sí. es de contexto. Sí, depende mucho del contexto, depende mucho de lo que esté sucediendo en el momento, porque distintas situaciones, distintos fundamentos, distintos activos, también distintos fundamentos, ¿cierto? En este caso, en el mercado que tenemos hoy día, tenemos que estar vigilando tanto los activos de riesgo como los activos que no son de riesgo o que sirven como de reducción del apetito del riesgo, como por ejemplo el oro. ¿Cierto? En este caso, el oro ha ido en un retroceso, a pesar de que hay una proyección que por parte de Citigroup que puede llegar hasta los 3.000, también hay una proyección 3.000. por parte de Goldman Sachs que puede llegar a los 1.800 y ese es el pullback. En este momento yo estoy asumiendo todo este retroceso como un pullback, inclusive tengo una posición larga allí, pero lo que tenemos que entender a nivel de fundamentos del commodity, de los metales preciosos, sobre todo el oro, es que sencillamente, brother, tenemos que entender de riesgo. Tenemos que entender si hay riesgo en el mercado o si no hay riesgo en el mercado. Y cuando hablo de riesgo, me refiero a si hay dinero apalancado en el mercado o si el dinero está huyendo de aquellos instrumentos o de aquellas herramientas que permitan que devengue un profit mucho mayor. Si sencillamente el dinero está buscando protección, está buscando resguardo. El análisis fundamental para el mercado de commodities, sobre todo el oro, entonces va a depender en gran medida de lo que esté sucediendo en el mundo en ese momento. Si estamos en una franca tendencia alcista, como los últimos 10 años en el SP500, por ejemplo, el mercado alcista secular, si estuviésemos allí otra vez, entonces vamos a tener el oro que va a devengar patrones de continuación y regresión en un mismo rango, ¿no? Perdón, patrones de regresión en un mismo rango, quizás una continuación por encima de ese rango cuando haya una que otra noticia, uno que otro tweet de un presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, etcétera, etcétera, pero lo que tenemos que tomar en consideración es que ahorita, si todo está subiendo a nivel de renta variable, entonces el petróleo, perdón, el oro va a continuar retrocediendo, poco a poco, hasta que estos activos de alto riesgo, perdón, empiecen también su retroceso, empiecen su pullback, y ahí es cuando, en teoría, deberíamos tener el oro subiendo, el oro en un proceso alcista. Si tú quieres especular dentro del mercado de oro, la recomendación también sería a nivel técnico. A nivel técnico, estar muy pendiente. Vamos a buscar acá una gráfica, la gráfica del oro. Voy a buscar acá.
Dólar canadiense, contratos futuros. Ah, pues cierto, esa es la posición en el crudo, vaina en el oro. La tenía desde este primero, tocamos primera zona de confluencia, tenemos un pullback hasta el mismo nivel y vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Vamos a eliminar esto, vamos a quitar este momento. Mi recomendación para abordar esto, que es lo que hago yo para abordar el mercado del oro, es trazar soportes y resistencias muy básicos, muy básicos en temporalidades mayores. ¿Sí? Eso es lo principal, trazar soportes y resistencias en temporalidades mayores, que termina siendo en velas semanales. Sí, Ahí estaría, aquí es donde yo estaría como colocando mis niveles óptimos de entrada. Ahora, si yo tengo en este caso que el CryptoPana está viendo que los activos están subiendo, que los activos de alto riesgo están subiendo, Bitcoin, el SP 500, el Dow Jones Industriales, el Nasdaq, y tengo el precio del crudo por el suelo, entonces, y tengo un DXY que también está subiendo versus el resto de bien. divisas, entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver? ¿Qué es lo que yo pudiese prever en esa situación? También me iría al COT, estaría evaluando qué es lo que están haciendo los commercials en el COT y posteriormente a eso es que yo, en este ejemplo, asumamos que estoy alcista, ¿cierto? Asumamos que estoy alcista en el oro en este momento. ¿Qué es lo que hago yo? Espero que el precio en temporalidad mayor retroceda a un soporte y compro ese soporte. Retroceda a una especie de patrón alcista, a una especie de patrón que me funcione a mí de forma alcista. Y que, ojo, eso está garantizado porque estoy esperando que todo lo demás baje para que esto termine de subir, solamente que está recogiendo la liquidez necesaria. Estoy recogiendo la liquidez necesaria a nivel de order flow. ¿Cierto? Pero ya yo tengo la premisa por parte del fundamento, por parte del análisis de riesgo de que esto en teoría debería subir. También estaría evaluando los productores, los grandes productores de oro, países que sean exportadores de oro, cómo está por lo menos Australia, cómo está el Australia. performance, ¿correcto? Cómo está el performance de la divisa de ese país, ¿cierto? ¿Quiénes son los que están consumiendo oro? ¿Quiénes son? Ahorita los bancos centrales, obviamente, ¿no? Pero ¿quiénes son los que están a nivel de consumo? ¿Quiénes son los que están comprando mayor cantidad de oro? Y si esa compra o venta está en aumento o regresión. ¿Cierto? Si están adquiriendo más oro o si están adquiriendo menos oro, si se está vendiendo más oro, si se está vendiendo menos oro. Estaría muy pendiente de eso también, o estoy muy pendiente de eso también, si los bancos centrales están acumulando oro como locos, los chinos están acumulando oro como locos, hace como 6 años más o menos, los rusos también acumulando oro como Los locos, rusos, o sea, los más que árabes todo, sí. también, sí, lo que es ruso, chino y árabe acumulando oro como loco por, bueno, tema recesión, tema de que están previendo un cataclismo global más grande del que tenemos ahorita en las manos, entonces a nivel de protección, etcétera, etcétera, todo eso es fundamento, todo eso es parte del fundamento, solamente que en muchos de los casos no hay que ver quién está comprando, sino quizás haya que ver quién está vendiendo. En otros casos no hay que ver ni quién compra ni quién vende, sino el posicionamiento institucional a nivel de COT. Todo depende mucho del contexto, ¿se entiende? Sí. Es un tema netamente contextual, el análisis fundamental, ¿no? Porque, y te hago esa pregunta o esta acotación, porque tú me dices que ves el calendario económico para asumir posiciones, pero ahorita me estás diciendo que estás en el mercado de commodities y el mercado de commodities, sobre todo el del oro, no hay como mucha vinculancia, ¿no? Con respecto al calendario económico y las posiciones y en movimientos en el gold. Así que, mi pregunta sería, ¿no? ¿Por qué decides ver el calendario económico? ¿Qué ves allí? ¿Qué buscas allí? Mm, Pues hay apartados de noticias o fundamentos que pues sí afectan al oro. Por ejemplo, eh, la FED, digamos, cuando hay declaraciones de la FED, tengo entendido eh, que, que afecta al mercado del oro un poco. Los reclamos de desempleo la semana pasada, el viernes, creo que hoy hace 8 días, salieron positivas y desde ahí el oro empezó a caer bastante. Entonces, pues hay ciertas noticias o fundamentos que sí lo afectan, entonces por eso veo el calendario económico. Obviamente no todas las noticias porque pues esas son
del mercado Forex, Ujú, ujú, ujú. algunas. Sí, 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 no te entiendo. Porque a través de eso también ubicas o mapeas el riesgo, ¿no? Por lo menos Sí, lo que está hablando Christine Lagarde, lo que está hablando Jerome Powell esta semana, a través de todos esos niveles terminas de mapear el riesgo. Lo que sí te recomendaría, mi verdadera recomendación para el tema de consistencia, más allá de, allá está sonando esto aquí, más allá de evaluar noticias, más allá de hacer o más allá de entender el tema del fundamento, primero me atrevería a recomendarte que tengas una estructura y un orden para evaluar esos fundamentos, ¿sí? Porque dependiendo de cómo tú estés procesando la información, en esa misma medida también se te van a devengar ciertas ganancias y ciertas pérdidas. Y a través de esa misma medida, tú vas a poder saber si lo que estás haciendo te funciona o no te funciona en el largo plazo. Porque eso puede ser, porque lo que estás haciendo ahorita puede ser que te esté funcionando, porque no sabemos, no llevas una bitácora. Entonces puede ser que te esté funcionando en las últimas 2 semanas, en el último mes o en el último año con 10 meses puede ser que te esté funcionando. Pero ahora yo te voy a hacer esta pregunta, tío, Omar. ¿Cuánto tiempo te gustaría estar en este negocio? ¿Por otro año más o por otros 25 años? O sea, ¿cómo te ves? Si en efecto tú sientes que lo que estás haciendo ahorita te puede seguir sirviendo para afrontarte el mercado que tenemos de aquí a los próximos 37 años, por ejemplo. ¿No? Que sigas haciendo trading, que sigas haciendo tu inversión en oro. Quizás ya para ese momento no será trading en CFD, quizás para ese momento ya estarás comprando onzas de oro, o estarás comprando contratos en una entidad financiera, porque asumo que en este momento estás haciendo sí, CFDs, ¿no? Quizás, no sé, quizás me equivoque, pero no sé si estás haciendo CFDs. sí, sí, pues, mi idea obviamente es ampliar mi portafolio, pues también manejar pues derivados para tener cobertura en cuanto a riesgo. eh, sí, ampliar el portafolio básicamente y tener Correcto. mi proceso de cobertura. Sí, 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 También sí, lo sí. deseo. No, no, eso debería ser punta de lanza en el acercamiento de todo el mundo. Puesto al final también de la jornada no sabemos qué puede llegar a pasar el día de mañana, ¿no? Fíjate que, verga, hace 2 meses para acá nadie tenía pensado el tema del coronavirus. ¿Me explico? O sea, nadie pensaba como, verga, va a venir una pandemia mundial y nos va a Sí, mandar a todos exactamente. dentro de la casa y el oro va a caer y el SP500 va a caer y todo va a caer. Jamás, eso jamás. Como en el 2008. En el Sí, 2008 nadie hablaba de riesgo de crédito y desde el 2008 en adelante todo cambió. Riesgo de crédito, pero para izquierda y para la derecha. Ahorita estamos pendientes de los spreads que está soltando la Fed. Eso también puede llegar a afectar el mercado del oro cuando ese dinero empiece a tocar economía real, porque ahorita está tocando economía financiera. El tema del oro va a estar muy interesante para mitad del año, para la mitad del año que viene, ¿no? Para la segunda mitad del año, desde junio, julio hasta diciembre del 2020. Va a estar bastante interesante, va a estar en un mercado burda de bueno, me alegro por eso. Y te recomendaría que, de verdad, si le quieres ver jugo a la tostada, empieza a evaluarte. Esa sería mi mayor recomendación en este momento. Empieza a evaluarte, empieza a tener como una acotación de por qué tomas una posición versus por qué no tomas otra posición, porque me gustaría, o sea, me hubiese gustado también tener como una especie de no sé, de como mapa de lo que estás haciendo, ¿no? Si te fijas en las últimas sesiones, en varios de los casos, existe esa parte de los coño, de las personas que deciden hacer la sesión uno a uno para yo poder darle un feedback mucho mayor, ¿no? De qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo de esta forma y qué tal si lo hacemos de esta otra forma. En este caso, mi recomendación sería ten ese sistema de evaluación. Ten ese sistema de evaluación porque no importa que también entiendas los fundamentos, si tú mismo no sabes cuál es el performance que estás teniendo en este momento, entonces no va a valer de mucho porque no vas a saber en qué estás progresando y en qué no estás progresando de forma certera. ¿Se entiende? sí, vale. Correcto, correcto. Pues Y, sería más que todo como llevar una bitácora, por lo que veo, porque mensualmente, o ujú, sea, terminado el mes anterior, que eso no lo dije ahorita, yo me siento y pues reviso las operaciones del mes y miro
por qué entré esta, cómo me fue en esta y todo eso. Y ¿Mm? ahí es de donde yo he sacado el problema que tengo dentro del gráfico de ¿Mm? estructura. Ahí, eso es. Pero Entiendo. no tengo como la bitácora de seguimiento de las fotos, ni más allá, no. Lo hago así mensual y observo, anoto lo que por encima y ya. Más a fondo no lo hago. Claro, No, claro. no, screenshots y así no. No, te entiendo. O sea, está bien que lo hagas de esa forma porque ya tienes como una experiencia ya tienes una experiencia haciendo ese tema, haciendo el tema de la evaluación, ¿cierto? Ahora, si lo haces de manera semanal y no mensual, entonces ya tienes un seguimiento mucho más al pie de lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Lo haces, qué sé yo, un domingo Sí, en la mañana o un sábado en la noche. Ya vas teniendo un seguimiento mucho más a pie de lo que ha sucedido. Y por ejemplo, imagínate que hoy, bueno, ayer, 30 de abril, ok, es 30 de abril, y tú tomaste una posición el 2 de mayo, verga, perdón, el 2 de abril, verga, han pasado 28 días desde esa posición. Las emociones no están tan frescas, las noticias en la cabeza de lo que es lo que estaba sucediendo en ese momento no está tan fresco, que la posición que tomaste el día de ayer, ¿cierto? La posición que tomaste hace 3 días atrás o la posición que tomaste hace 4 horas atrás. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, digamos que la sensación de lo que estaba sucediendo y saber en efecto qué es lo que estabas pensando al momento de asumir esa posición es algo que nada más se puede llegar a tener, número uno, cuando estás asumiendo la posición y número dos, cuando lo redactas. Porque sabes qué es lo que estabas vigilando, por qué lo estabas haciendo, qué no estabas haciendo, e inclusive eso te puede generar ideas para la semana consiguiente y para la semana consiguiente. Y ya no tendrías que estar con el tema de estar siguiendo la noticia, porque sencillamente ya sabes qué es lo que estás vigilando. Sí, ya sabes qué es lo que estás esperando, ya sabes qué es lo que estás buscando. Más allá de sencillamente estar pendiente del calendario todos los días porque puede salir esto y puede salir lo otro, sino que sencillamente, verga, ¿va a hablar la Fed? Ah, bueno, ya yo sé qué es lo que puedo llegar a esperar de la Fed porque desde hace 2 meses yo en las sesiones en vivo estoy hablando de la Fed. Ya yo sé qué puedo esperar de ella. Ni siquiera tuve que ver la emisión de la Fed. Simplemente leí una minuta por ahí que me llegó en uno de los reportes que me llegan a mí y listo. Ya, ah, bueno, era obvio que esto iba a pasar. No, solamente que lo lees para confirmar, ¿no? Que no haya ninguna sorpresa o cosas así. Sí, la sorpresa se dio fue luego, cuando tenemos el tema de lo que estábamos hablando en la sesión del día de hoy, el tema de la manipulación de mercado en la hora de Londres. Ahí fue donde vino luego la manipulación, pero independientemente de eso, ya sabemos qué es lo que estamos buscando, ya sabemos qué es lo que vamos a esperar y ya sabemos qué es lo que vamos a hacer en la gráfica. ¿No? Entonces, el hecho de la bitácora te va aliviando mucho, te alivia como, entre comillas, problemas, te alivia carga laboral, al momento te alivia todo tu flujo de trabajo, al momento de asumir una posición, de evaluar el mercado, te resta tiempo a nivel de estar en la computadora, ¿cierto? Porque no es lo ideal estar en una computadora todo el día, sino, coño, te resta tiempo y estás en la computadora para lo que tienes que estar, asumir posiciones y listo, ¿se entiende? exactamente. Ok, Panamá, me alegro. Bro, tengo como 10 minuticos más acá contigo. Si tienes alguna última pregunta, alguna consideración que quieras hacer, otro tema que quieras abordar. Bueno, pues básicamente lo que te decía es aprender más acerca de los fundamentos, Ujú, digamos, ujú, tú que subes las gráficas, digamos, de Goldman, ujú. de Saxo, creo que he visto también algunas, eh, y bueno, de todo, de Bloomberg y todas esas gráficas, esos son indicadores eh, eh, económicos, ¿sí? O a esas gráficas, ¿cómo les puede llamar uno? Son indicadores, coño, ya, son, ¿cómo te digo? Sí son marcadores económicos de data, ¿no? Obviamente que son marcadores económicos de data. Hay unos libros muy buenos sobre el tema que tú me estabas preguntando ahorita y se me pasó. Sí. No sé en qué punto de la curva de aprendizaje te encuentres tú a nivel de fundamento, ¿no? O sea, no sé qué tan avanzado estés a nivel de No, o estudio de mercado. sea, no, o sea, quiero iniciarlo, pero entonces quiero, quiero enfocarme mucho, mucho más en eso, o sea, más allá del gráfico, Ok, realmente. ok. Bueno, O sea, el libro básico, y te digo que es básico, no por un tema de decir que es de novato, no, para nada. Es de estas series de que son estos libros de For Dummies, que es Fundamental Analysis for Dummies,
que es este libro, déjame buscarlo acá. Creo que lo tengo acá. No, este mismo, este. This is for Dummies. Matt Krantz. Este es el básico. El básico, 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 en el que habla de economía, un poquito de macroeconomía, qué es el análisis fundamental, qué esperar del análisis fundamental. Tiene varias presentaciones y varias ediciones. Cualquiera que agarre, si agarras la más nueva, mucho mejor. Creo que lo puedes encontrar por internet y todo de forma gratuita, para su descarga, ¿no? Hay páginas en que lo puedes encontrar Sí, de porque forma pues gratuita. realmente muchas veces me he encontrado como con las gráficas y yo quedo como, uy, ¿y aquí ¿Cómo, qué es? cómo, Y pues cómo evalúo esto? realmente Sí, sí. Hay otro libro no muy me siento bueno, muy a gusto con eso. que es este, déjame buscártelo por acá para que lo tengas allí, le tomes un screenshot si quieres. No me Fundamental. siento muy a gusto cuando no entiendo algo, entonces pues trato de buscar la manera Claro, de hacerlo. no, porque al final de la jornada, ¿no? Es un tema de atar cabos, de atar cabos. El Sí, análisis fundamental se trata de eso, ¿no? Este, Evolution of a Trader, Fundamental Analysis and Position Trading de Thomas N. Bulkowski, es un muy buen libro, también básico, aborda ciertos temas que los otros no abordan, así que te recomiendo que sí, primero te leas el For Dummies y posteriormente brinques a este libro. Al final, ambos libros, el anterior, yo sé que estos libros for Dummies, toda esta saga de libros for Dummies tiene en la parte de atrás también recomendaciones de libros. También tiene una bibliografía en la parte de atrás de libros que ellos recomiendan para su análisis y estudio. Así que te puedes pasar por la parte de atrás de ese libro y vas a encontrar, creo que hasta más de 55 libros para poder leer sobre el tema del análisis fundamental. Pero mis dos libros básicos de recomendación serían estos, ¿no? Fundamental Analysis for Dummies y Fundamental Analysis and Position Trading de Bulkowski. Serían estos dos los que te estaría recomendando para que puedas abordar esos temas un poquito mejor. ¿Te parece? vale, gracias. Sí, porque Vale. inclusivemente estaba considerando, y no sé si estudiar economía, no sé qué tan bueno sea, digamos, a la hora de poder entender más sobre la macroeconomía y sobre este tipo de gráficos indicadores. O sea, lo puedes hacer, mm, particularmente no es algo que, y te hablo desde la experiencia, no es algo que yo haría. ¿Por qué no es algo que yo haría? Porque una cosa porque una cosa es el intercambio financiero y otra cosa es la economía. Son dos cosas distintas. ¿Sí? O sea, los economistas piensan que saben mucho de mercado financiero y ellos saben ni siquiera de fundamentos, ellos saben de economía, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de riesgo, cuando estamos hablando de posicionamiento a través de riesgo, ahí son muy pocos los que en efecto abordan esto de la forma correcta. Porque de nada vale, porque o sea, cuando tú vas a estudiar economía, y no sé si estás hablando de estudio de economía a nivel de carrera universitaria, ¿cierto? Pero cuando vas a estudiar economía a nivel de carrera universitaria, tú vas a pasar por teoría marxista, teoría liberal, teoría neoliberal, vas a pasar por Keynes, vas a pasar por el otro, vas a pasar por una serie de cosas que al final de la jornada, cuando yo me siento aquí, cuando yo me siento aquí a ver esta gráfica, lo que menos estoy pensando es la distribución de riqueza y capital que habla Karl Marx en Das Kapital. ¿No? O lo que menos Sí, estoy pensando yo exactamente. qué sé yo, es hablar del keynesianismo, ¿no? Yo lo que estoy pensando es, marico, Una, voy a poner una posición, ¿dónde la pongo, dónde salgo y dónde entro? Listo, eso es lo que estoy pensando yo, ¿entiendes? inclusivemente una compañera del colegio, ella estudió 2 semestres de economía y ella me comentaba algo igual, me comentaba exactamente lo mismo. Entonces, esa era como una pequeña pregunta que yo tenía para hacerte. Y pues, tanto pues ella y como me doy cuenta que me dices tú, no es como muy recomendable hacerlo realmente, ¿no? Si lo quieres hacer, o sea, no te voy a decir que no es recomendable porque yo no soy quien para decir qué es lo recomendable o qué no es lo recomendable. Lo que sí me atrevo a decir es que te va a servir de forma práctica, no. ¿Vas a entender ciertos conceptos? Sí.
porque obviamente vas a entender de Producto Interno Bruto, obviamente vas a entender de balanza comercial, obviamente vas a entender de hoja de balance de un banco central, obviamente vas a entender ciertos fundamentos que dentro del trading son necesarios, sobre todo cuando estamos hablando de mercados de riesgo, Pues mercados es que forex, mercado de commodities. realmente, qué pena te interrumpo. Realmente lo que quiero yo es poder ver una gráfica de Bloomberg, Goldman Sachs y entender, hombre, está pasando esto por esto, esto. Algo, pues realmente como lo haces tú eres realmente el ejemplo a seguir. Tú coges por lo menos el día de que colocaste un tweet del petróleo, que Ujú. hablaste sobre la guerra de Estados Unidos e Irán. Entonces, que eso podía ser como un proxy para que el crudo tomara algo de valor. Entonces yo Claro. quedé como, ¿qué? Y creo que varios de nosotros quedamos así. Eso es lo que pues realmente deseo, ¿sí? Tener esa capacidad como Claro, de, o sea, sí, 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 yo te entiendo qué es lo que quieres decir. sí, Verga, algunas veces no sé cómo explicarlo, es como el tema del conocimiento específico, ¿me entiendes? Es como, es como, como hablar de la cocina, es como hablar el arte culinario, ¿no? La cocina, y ver a una persona que tiene mucho más experiencia que yo en el tema de la cocina, esa persona va a tener ideas intrínsecas de ese sistema, de la cocina, ¿no? Que yo no puedo llegar a tener porque sencillamente no conozco lo que esa persona conoce. Hay traders, por lo menos la persona que me enseñó a mí, mi mentor, mi profesor, algunas veces me dice unas cosas, porque él es especialista en el mercado de bonos. Mi mentor, el señor que me enseñó a mí, especialista en el mercado de bonos. Él se especializa en eso. Él toda la vida ha estado en el mercado de bonos. Y yo aprendí el mercado de bonos por él. Fue el primer mercado que yo pude llegar a abordar, ¿no? Y aprendí mucho de él. En ciertas situaciones hemos tenido pláticas, charlas, inclusive puntos en el que sencillamente no estamos de acuerdo. Y el Señor obviamente que me da a mí un insight que yo digo, verga, claro, pero es que, coño, pero ¿cómo diste con eso? ¿Cómo se te ocurrió esa vaina? Claro, tiene todo el sentido cuando lo dices de esa forma y tal y qué sé yo, y hablamos sobre el impacto de los coronabonos, por ejemplo, y qué es eso del tema del coronabonos y por qué no se han creado los coronabonos en otras economías, como por ejemplo Japón, por qué no se crean los coronabonos en China, por qué exclusivamente se crean los coronabonos en Europa, porque es una idea que nada más puede aplicar en Europa, etcétera, etcétera. Eso nada más te lo puede decir alguien con conocimiento específico y es lo que él me decía cuando yo estaba empezando, como, verga, Criptopana, no quieras correr cuando no puedes caminar. Vamos a caminar. primero caminar, vamos a primero entender esto y después, y después trotamos los dos. Y después corremos y si quieres después volamos. Pero vamos a entender primero lo básico, ¿cierto? Vamos a entender Sí, primero, porque ¿qué pasa? Ese tweet, yo me acuerdo del tweet, eso es una generación, eso es lo que se conoce dentro del flujo de trabajo, dentro del workflow de trading, como sí, la generación de ideas. Es la generación de ideas. Un trader siempre tiene que estar generando nuevas ideas de trading. Así como un publicista siempre tiene que estar generando nuevas ideas para hacer un nuevo comercial, un trader siempre tiene que estar generando nuevas ideas de trading, siempre. Fíjate que estoy tocando turismo por el tema de lo que está pasando con el choque de la oferta y la demanda. El choque de la oferta y la demanda del coronavirus me llega a pensar a mí en el turismo. A ver, que después de que pensamos en el turismo, ¿eso qué mercados puede llegar a afectar? ¿Qué fits? Fundamental entre mercado técnico y de sentimiento. Fundamental, estamos viendo el coronavirus. El coronavirus es que está afectando choque de demanda, choque de oferta. Ok, ¿eso qué mercado puede afectar? El turismo. Ah, ok, fino, el turismo. ¿Qué países viven del turismo? Ah, los países que viven del turismo son España, Portugal, Grecia, Italia, Tailandia. Estos países viven del turismo. Ok, ¿cómo se están correlacionando estos países unos con otros a nivel de PIB, balanza comercial, etcétera, etcétera? ¿Qué otra cosa puede llegar a afectar que el turismo se vea mermado en estos países? Energía, el sector energético. ¿Cómo está el tema de la electricidad? ¿Qué países están consumiendo más gas natural? ¿Qué países están consumiendo más mercado petrolero? Verga, mercado petrolero. ¿Y cómo están los almacenes en Cushing si ahorita hay un choque en la demanda a nivel mundial? Mierda, resulta que los almacenes en Cushing se están llenando. A ver, ¿y cómo esto puede llegar? Y así va, y así vas. Es una generación de ideas constante, es un flujo de pensamiento constante y que uno solamente puede llegar a ese flujo de pensamiento constante haciéndolo todos los días. Ese es el tema de la constancia, haciéndolo todos los días, sí. teniendo algo que te obliga a ti
a pensar no de manera lineal, sino de manera, no sé, lateral, no diagonal, circular. Siempre estar como intentando modificar el pensamiento en orden de poder tener otra perspectiva sobre lo que está pasando. Y lo que no te enseñan los profesores de economía es cómo le sacas dinero a esto. Porque al final, Sí, como te dije al principio, estamos en el mercado de riesgo, estamos en el mercado de capitales. La idea acá, por mucho que nos guste la economía y las finanzas y tal, por mucho que me guste y me apasione, mano, yo tengo que sacarle queso a la tostada, porque si no, no facturo, ¿me entiendes? Si no facturo, no como. Y de sí. nada vale, Y ser lo más dinámicos posibles, ¿no? claro, Porque acá se queda uno estático muchas veces y voy a evaluar esto con esto y resulta que hay muchos más factores claro, por evaluar en el momento, en el contexto en el que estamos. eso es correcto. Eso lo he Eso es podido ver mucho. totalmente correcto lo que estás diciendo. Inclusive, no sé cuánto tiempo tienes tú siguiendo al criptopana quizás en alguna red social, pero al principio yo no evaluaba el crudo. Yo no tenía necesidad de evaluar el crudo. Ahora, el criptopana está evaluando el crudo casi que todos los días. ¿Por qué? Contexto. Porque hace 3 meses atrás, porque hace 3 años atrás no teníamos el coronavirus. Tan sencillo como eso. Hoy día sí tenemos coronavirus. Hoy día tenemos un choque a la demanda. Hoy día tenemos un choque a la oferta. Hoy día se está hablando de darle un rescate a las empresas de esquisto. Hoy día se está hablando de darle un rescate a las aerolíneas porque sencillamente no están facturando lo suficiente. Eso es lo que está sucediendo. Hoy día le estoy parando bola al turismo. Hace un año no le estaba parando bola al turismo. No podemos ser estáticos en sistemas dinámicos. Tan sencillo como eso. ¿Se entiende, mi Panomar? Exactamente. Bueno, bro, te tengo que Eh, dejar por ahora. ¿Tienes una última pregunta? no, no creo que era eso. No, hay una última pregunta, pero pues creo que eso ya va en algo personal tuyo. Eh, ¿tú tienes alguna carrera o algún curso eh, enfocado en el trading o algo como un título? Título académico. Sí, sí, un título. O sea, yo tengo mis De- certificaciones, pues, tengo mis certificaciones personales. CFA y FINRA Serie 57. Yo estoy acá, como te estaba diciendo, yo estoy acá en Madrid porque quería hacer una certificación acá en Madrid del CIBE, del Sistema de Interconexión Bancario Español, para poder colocar una cartera de equities en el IBEX 35. Esa era mi intención al venir acá a Madrid, pero ahora no lo puedo hacer porque todo está en cuarentena, así que no sé qué es lo que va a pasar allí, no han mandado información. Carrera universitaria, no, yo estudio artes, esa es mi carrera universitaria, yo soy estudiante de artes, mención escultura, y eso es lo que es mi pasión, esa sí es mi verdadera pasión, el arte es mi verdadera pasión. Sí, porque pues, realmente aquí ya para terminar, a mí me gustaría, digamos, también tener un tipo así de certificación, Ujú, pero pues como tú dices, primero hay que caminar ujú. y luego Poco a poco, entonces, hermano, pues voy a enfocarme en lo que tengo ujú. y pues eso ya es algo de más adelante. Poco a poco, hermano, poco a poco, y bueno, cualquier cosa sabes que me Exactamente. puedes contactar por correo, por el grupo, por Twitter, por donde Eso, quieras. eso, eso te iba a decir en algún momento, alguna duda. Eh, te hablo por privado. No, llega, No sé mucho hablar por los grupos, entonces, no, no te preocupes. como te diste cuenta la vez pasada que te hice una pregunta, fue al privado. Sí, sí, sí. Inclusive en el grupo vemos como mil, ¿cuánto? 1050, 1060 personas y nada más hablamos como tres. Así que no hay problema por Y eso. Hugo Este, Davington y el Criptopana. sí, sí, somos lo único que hablamos. Y yo siempre estoy pendiente de todo. Pero que Gracias, brother. inclusive tú cuentas algo y ahí es conocimiento de que Gracias, brother. Gracias, uno gracias. se pega. Mi Panomar, Eh, ahora sí te tengo que dejar porque ya tengo a la otra Vale, persona de forma inmediata. muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Realmente ha sido una bendición. Amén, Entonces, hermano. Bendiciones para ti también, para tu familia y que te siga yendo excelente, brother. gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Dale, bro. Hasta luego, hermano. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Igualmente. Noche allá.